No tires los envases de lejía o cloro que uses. Te enseño a hacer con ellos un par de ideas para tu casa. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy reciclamos plástico. Vamos a sacarle partido a un par de botellas de lejía que tengamos por casa. Aquí me veis ya cortando con un cúter los envases reciclados. Lo haré a 13 y 12 centímetros de alto. Con ellos vamos a fabricar un par de cestitas apañadas que nos van a venir de perla para organizarnos en casa. Usaremos cola blanca, retales de tela que nos gusten y también tela vaquera, jeans o mezclilla. Medimos el contorno de nuestro envase y recortamos la tela a esa medida. Comienzo poniendo cola blanca en uno de los extremos de la tela, cerrándolo después con el otro e introduciéndolo en la cesta. Iremos poco a poco acoplando la tela. Deja un doblez por fuera, que eso siempre queda muy chulo. Y ve pegando también la tela por el interior de la cesta. Para ayudar a sujetar mejor la cosa y aportarle firmeza, nos ayudamos de un cartoncito que forraremos con la misma tela y que colocaremos con mucho mimo y mucha cola en el interior de nuestra cesta. Ya la tenemos lista por dentro. Vamos ahora a vestirla y decorarla por fuera. Recortamos de nuestra tela vaquera la medida que nos da nuestra cesta y la vamos pegando con cola blanca y recortando lo que sobre. También puedes pegar la tela con silicona caliente y por supuesto la del interior puedes coserla si tienes más tiempo y más maña que yo, a máquina o a mano si prefieres. Haremos también unos cortes en la parte baja de la tela vaquera, que no nos quede mucho bulto o volumen al pegarlos con la cola blanca. Y como seguramente nos quede un hueco ahí al aire, remataremos con un nuevo retal de tela. Una bonita cinta de yute o arpillera nos va a servir de decoración de nuestra primera cesta reciclada. Mira qué bonita es esta con ondas. La voy a pegar con silicona caliente en la unión de ambas telas.
Y me vengo arriba y me invento un lazo moñito con otro retal de arpillera. Doblo a la mitad y recorto de aquella manera, como haciendo montañitas. Nos quedará una pieza que me recuerda a un bikini para la playa y que solía hacer muchísimas veces cuando trabajaba muy feliz con la goma eva. Unimos los extremos con silicona caliente, cuidado que quema, y ponemos una gotita también en el centro. Con una cuerda muy finita de yute anudamos justo ahí. Y mira qué lacito más apañado nos queda. Busco otras cuerdecitas para hacer dos lazos sueltos pequeñitos que acompañen a este rústico moño. Y pego uno sobre el otro en el centro de nuestro lazo de arpillera. Y mira que aquí nos queda nuestra primera cesta reciclada de plástico con tela y retales también de tela vaquera. Para la segunda idea, rescatamos nuestro envase cortado a 12 centímetros y elegimos otro par de telas. Me sirve un trozo de una antigua bufanda o pañuelo, muy bonito, en tono rosa fucsia, que aquí en cámara parece como rojo, y también un retal de un viejo vestido vaquero de tono más oscuro. Y repito el mismo modus operandi, cerrando la tela de brillito, brilli brilli, con cola blanca, e incorporándola con su bordecito por fuera, al interior de la cesta. Reciclo de nuevo también un pequeño cartón que me ayude a estabilizar mejor el interior. Lo forro con otro trocito de esta bonita tela y para adentro. Así tenemos listo el interior de la segunda cesta. Turno ahora del retal o retazo de tela vaquera. Voy adaptándolo a la cesta reciclada y pegándolo con cola blanca. Apaño la parte baja haciendo unos cortes en la tela y cubriendo después con una pieza de cantos redondeados, y así es como va tomando forma nuestra segunda cesta.
Como ves, las ideas de hoy son muy sencillas de realizar y es todo puro reciclaje, desde el envase, las telas o incluso el cartón. Todo lo que tenemos por casa nos sirve. Como sabes, me gusta mucho conjuntar los trabajos. Busco otra bonita cinta de yute para que le dé vidilla también a esta cesta. Me encanta este diseño entrelazado que tiene. La voy pegando con cola blanca en la unión de ambas telas recicladas. Recorto a 10 centímetros y medio unos 12 cachitos de una cuerda de yute muy finita y los agrupo de 3 en 3. Voy a crear una pequeña flor de 4 pétalos. Y aquí viene lo divertido. Con silicona caliente los voy formando, cerrando primero ambos extremos y llevándolos al centro. Pero se trata de hacerlo imitando el número 8. ¿Ah? Es decir, uno lo pego para acá y el otro extremo le doy la vuelta y lo pego para allá. Practicando te sale y puedes hacerlo si prefieres y te resulta también más fácil recortando estos cabos a mayor tamaño. Con mis 4 números 8 armo mi rústica flor, primero pegando 2 en cruz e intercalando el resto. Mira qué bonita nos queda. Con un pequeño botoncito y otro cachito de esa tela del interior, forro de aquella manera también el botón y lo pego a nuestra linda flor con silicona caliente. Ya solo nos queda incorporar esta creación rústica a nuestra cestita y ya la tendremos lista para usarla como guardiana de muchas cositas. Seguro que las musas, cuando vayan al supermercado, se imaginan todos estos envases como futuras cestas recicladas. Cuéntame, ¿qué te han parecido este par de ideas y sus complementos de arpillera? ¿Y qué guardarías tú en ellas? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si compartes este vídeo mucho me ayudarás. Te dejo por aquí otras ideas con reciclaje que te pueden gustar y en este circulito puedes suscribirte al canal. Muchísimas gracias a mi gente apañada por acompañarme con este par de cestas hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.